Hay momentos en los que el corazón se incendia sin una chispa visible, una palabra maldicha, una injusticia en el tránsito, una mirada despectiva en el trabajo. La sangre hierve, las manos tiemblan, y sin darnos cuenta, somos arrastrados por una corriente invisible, la ira. No se trata de un enemigo moderno, sino de una fuerza tan antigua como la humanidad misma. Lo sabían los estoicos, esos arquitectos del alma que moldearon su espíritu entre guerras, traiciones y pérdidas. Ellos no solo sobrevivieron al caos del mundo romano, sino que lo dominaron desde adentro, con una calma que parecía sobrenatural. Pero no era magia, era práctica, disciplina y sobre todo comprensión profunda de las emociones humanas. Antes de continuar, quiero invitarte a dejar en los comentarios una frase estoica que te haya cambiado la forma de ver la vida. No importa si es poco conocida o si la llevas tatuada en la memoria. Quiero leerte, porque este video lo construimos entre todos, como una comunidad de guerreros del pensamiento. Este viaje no es una lección más, es una transformación. Vamos a sumergirnos en enseñanzas olvidadas, en palabras que no suelen compartirse en redes, en la filosofía que formó a emperadores y esclavos por igual. Aprenderemos de la serenidad de Marco Aurelio cuando todo se derrumbaba, de la precisión de Epicteto al enfrentar la humillación, de la lucidez de Séneca mientras el imperio ardía. No esperes frases comunes ni consejos trillados. Aquí desenterramos sabiduría como arqueólogos del alma, buscando luz que permanece cuando todo lo demás falla. Y si este tipo de contenido resuena contigo, si sientes que cada palabra te arma por dentro, te invito a suscribirte ahora, porque esta no será la única vez que descubramos juntos el poder oculto del pensamiento antiguo aplicado a la vida moderna. El primer consejo que veremos el día de hoy es, quizá, el más contraintuitivo. Renuncia al control de lo que no depende de ti, no con resignación, sino con poder. A menudo confundimos la ira con una reacción natural ante lo injusto, pero lo que realmente sucede es que la ira nace cuando la realidad contradice nuestras expectativas. Lo que nos frustra no es lo que pasa, sino lo que creíamos que debía pasar. Y ahí está la trampa. Creemos que tenemos control sobre los eventos, cuando en realidad solo tenemos control sobre nuestras percepciones. Epicteto, en uno de sus fragmentos menos citados, escribió: «No es la acción en sí la que te perturba, sino la interpretación que haces de ella. Tú decides si es una agresión o un accidente, una falta o una oportunidad para practicar la paciencia». Esta frase encierra la base del estoicismo, pero más aún, es un mapa para desactivar la bomba emocional que se activa cada vez que algo no sale como esperabas. En el corazón de este consejo hay una distinción olvidada por la mayoría de las personas modernas: la diferencia entre lo que puedes influir y lo que simplemente ocurre. No puedes impedir que alguien te hable con desprecio, pero sí puedes decidir no internalizar su desprecio como una ofensa personal. No puedes controlar que alguien conduzca imprudentemente, pero sí puedes evitar que eso te robe la calma durante todo el día. Y este tipo de poder, el de no reaccionar automáticamente, es el más difícil de dominar, porque va en contra del ego. El ego exige justicia inmediata. Quiere que todo funcione como tú lo planeaste, pero el estoico no busca justicia inmediata, sino armonía con el orden del universo. No se trata de pasividad, sino de estrategia. El alma serena es más peligrosa que el alma reactiva, porque observa desde arriba, elige su momento y no se desgasta en cada fricción. Los estoicos llamaban a esto ataraxia, un estado de imperturbabilidad. No era una emoción fría, sino una postura invulnerable. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió una frase poco repetida pero absolutamente poderosa: «El mundo es cambio, nuestra vida, lo que nuestros pensamientos hacen de ella». Lo que nos enseña aquí no es solo aceptar el cambio, sino reconocer que nuestro estado interior no es un reflejo del mundo, sino una construcción interna que podemos proteger como una fortaleza. Entonces, el primer paso para manejar la ira y la frustración no es respirar profundo o contar hasta 10.
es mucho más radical. Es dejar de creer que lo externo está bajo tu jurisdicción emocional. Cuando entiendes eso, de verdad, comienzas a moverte por el mundo como un arquitecto de tu carácter, no como una víctima de las circunstancias. En este primer capítulo no se trata solo de entender la diferencia entre control y aceptación. Se trata de transformar esa comprensión en una forma de vida, porque cuando no necesitas que todo salga como quieres para estar en paz, la ira pierde su utilidad y desaparece. El segundo consejo que veremos hoy no se encuentra en los manuales de autoayuda ni en las frases motivacionales que inundan las redes. Es un principio que los estoicos practicaban en silencio, pero que cargaba un poder transformador. Convierte cada frustración en un campo de entrenamiento para tu carácter. No se trata de ignorar la incomodidad, sino de adentrarte en ella como un guerrero entra en la niebla del combate, sabiendo que cada dificultad es una prueba que forja el temple del alma. Séneca, mucho antes de convertirse en un símbolo del pensamiento fuerte, escribió a su amigo Lucilio una frase que pocos recuerdan. El alma noble se vuelve aún más grande cuando tropieza con la adversidad. La frustración no la encoge, la revela. Aquí está la clave. Lo que tú llamas un mal día para un estoico era un escenario divino para crecer. Lo que tú ves como un insulto o una falta de respeto, para ellos era una oportunidad sagrada de practicar la dignidad, la paciencia, el autodominio. Vivimos en una cultura que idolatra la comodidad y demoniza la dificultad. Pero si todo se alinea siempre a tu favor, nunca sabrás quién eres realmente. La frustración desnuda tu verdadero rostro. No lo que muestras en Instagram, no lo que dices en reuniones sociales, sino lo que eres cuando nadie te ve y todo parece ir en tu contra. Ese momento, justo ese, es el laboratorio del alma donde el estoico se construye. Marco Aurelio, al final de una noche de insomnio, escribió en una hoja privada una reflexión que casi nunca se comparte. No me alteran los hombres ni los hechos, sino mis suposiciones sobre lo que deberían ser. Esta es una confesión íntima del emperador más poderoso de su época y al mismo tiempo la demostración más clara de humildad filosófica. Aceptaba que incluso él, con toda su sabiduría, era vulnerable a la trampa de la expectativa no cumplida. Pero no se quedaba ahí. Convertía esa conciencia en práctica. Cuando sientas que todo te irrita, que nada fluye, que el universo conspira contra ti, detente, no para evadir, sino para transformar. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta molestia? ¿Qué parte de mí se está revelando que necesita ser purificada? Porque ahí está el oro. La frustración no es un castigo, es un espejo. Y al mirarte en él sin ego, sin drama, sin justificaciones, descubres que eres más fuerte de lo que creías y que no necesitas gritar para tener poder. Este segundo consejo no pretende suavizar la vida, sino darte una herramienta con la que puedas transitarla con grandeza. La próxima vez que la ira se asome, no la reprimas ni la explotes. Obsérvala como un visitante incómodo que ha venido a enseñarte algo esencial. Y entonces responde no como reaccionarías, sino como el estoico que estás llamado a ser. El tercer consejo que exploraremos hoy es uno de los más subversivos en una era que premia la respuesta rápida, la reacción inmediata y la necesidad constante de tener la última palabra. El consejo es este. Elige el silencio cuando el mundo espera una explosión, pero no un silencio cobarde ni pasivo. Hablamos de un silencio estratégico, construido con el acero del autocontrol, templado en la fragua de la sabiduría estoica. En una carta raramente citada de Séneca, dirigida a su amigo Sereno, él escribe: el que calla no siempre se somete. A veces, el que calla está juzgando desde lo alto, observando el torbellino sin ser parte de él. Esta línea corta como un cuchillo a la idea moderna de que quien no responde está perdiendo. En la filosofía estoica, callar ante el insulto no es debilidad, es supremacía interior. Responder de inmediato, con enojo, con palabras cargadas de veneno, es fácil, lo hace cualquiera.
Pero dominarse en el momento preciso, cuando todo, en te grita por defenderte, por atacar, por demostrar que tienes razón, eso requiere una clase de fuerza que muy pocos poseen. Esa fuerza no se mide en músculos ni en argumentos, sino en la capacidad de proteger tu paz como si fuera el tesoro más valioso que tienes. Epicteto lo sabía mejor que nadie. Siendo esclavo fue insultado, humillado, incluso golpeado. Pero en uno de los fragmentos que casi nunca se divulgan, dijo algo devastadoramente sereno. Si me llamas perro y yo no ladro, ¿realmente soy lo que tú dices? Aquí revela un principio profundo. Las palabras del otro no tienen poder sobre ti si tú no las validas con tu reacción. Solo reaccionamos con furia cuando creemos, en alguna parte de nosotros, que el insulto tiene algo, de verdad, o que nuestra imagen depende de la aprobación ajena. Este tercer consejo no es un llamado a soportarlo todo sin límites. Es una invitación a entender que no todo merece respuesta y que muchas veces, al no responder, desarmas por completo al agresor. Le arrebatas su alimento, tu energía, y te mantienes en control, no como alguien que se reprime, sino como alguien que elige en qué batallas entrar y en cuáles simplemente no vale la pena entrar. Cuando practiques este tipo de silencio, verás cómo cambia tu entorno. Las personas que antes se alimentaban de tu ira empezarán a confundirse, a desorientarse, incluso a respetarte. Porque el verdadero respeto no se impone con gritos, se inspira con dominio. Dominar la ira no es apagar un incendio con agua, sino entender que el fuego no puede crecer sin oxígeno. Y muchas veces, ese oxígeno es tu respuesta. El cuarto consejo, estoico que exploraremos hoy, va más allá del simple control de la emoción. Se trata de algo aún más profundo, escuchar la ira sin obedecerla. Porque la ira no es un enemigo a destruir, sino una mensajera del alma que trae un mensaje importante, pero incompleto. Y solo cuando aprendes a leer ese mensaje sin ser arrastrado por él, descubres lo que realmente necesita atención en tu interior. En las enseñanzas estoicas se habla poco de reprimir la ira. No era su objetivo. Lo que buscaban era descifrarla. ¿Por qué surge? ¿Qué revela de ti? En una meditación poco conocida de Marco Aurelio, escrita en uno de los pasajes más íntimos de su diario, se lee: cuando sientas hervir la sangre, observa el punto donde nace ese calor. Lo que arde no es el mundo, es una idea equivocada, que tú has creído verdadera. Esta reflexión tan precisa y casi quirúrgica revela un patrón que rara vez cuestionamos. La mayoría de las veces no estamos enojados por lo que sucede, sino por lo que creemos que significa. Ese mal gesto de un amigo, ¿es una traición o una mala tarde? Esa crítica en redes sociales es un ataque o una percepción ajena que no has elegido compartir. La ira, si la miras con suficiente paciencia, te muestra dónde están tus expectativas desalineadas, tus heridas no sanadas, tus creencias más frágiles. Pero para ver eso, necesitas detenerte en el momento más incómodo, justo cuando tu cuerpo te pide gritar, cerrar puertas o responder con dureza. Y aquí está lo verdaderamente transformador de este consejo. La incomodidad no es el final del camino, sino el principio de la autocomprensión. Lo que llamamos frustración muchas veces es solo la señal de que hemos construido castillos emocionales sobre cimientos inestables. La ira, entonces, no es el problema. Es el faro que te señala hacia dónde mirar con más atención. Séneca escribió en uno de sus tratados menos populares, De ira, una frase que cambia por completo la perspectiva. El sabio no se deja llevar por el primer impulso porque sabe que el alma tiene capas y la superficie rara vez revela la verdad. Este concepto, simple y revolucionario, convierte a cada estallido de ira en una oportunidad de autoindagación. ¿Qué parte de ti se sintió amenazada? ¿Por qué? No se trata de justificar al mundo ni de aceptar abusos. Se trata de no convertir tu cuerpo y tu mente en campos de batalla cada vez que algo te irrita. Cuando ves la ira como una guía y no como un enemigo, el poder cambia de manos.
Ya no eres el títere de tus impulsos. Eres el observador que puede tomar decisiones con claridad, incluso en medio de la tormenta. Este cuarto consejo, aunque suene abstracto, tiene un poder devastador. Te transforma de víctima emocional en alquimista del carácter, y como todo buen alquimista, no huyes del fuego. Lo utilizas para purificar el oro que llevas dentro. El quinto consejo estoico para manejar la ira y la frustración es una joya que muy pocos comprenden a profundidad. Responde con dignidad cuando esperen destrucción. Y no lo hagas para aparentar virtud, sino porque hay un tipo de fuerza silenciosa que es más temida, más respetada, más poderosa que cualquier estallido de furia. Esa fuerza se llama templanza, y el que la domina no necesita alzar la voz para que el mundo lo escuche. Este principio no está basado en una simple moralidad ni en una actitud pasiva. Es una estrategia de poder interior. Hay algo profundamente desarmante en la calma de alguien que, teniendo motivos para estallar, elige no hacerlo, no desde la debilidad, sino desde el absoluto control de sus emociones. Es el tipo de calma que construye líderes, no seguidores. Epicteto lo expresó con precisión quirúrgica en uno de sus fragmentos más olvidados. ¿Quieres ser invencible? Entonces no luches donde no puedes ser vencido. Y este no es un consejo para evitar el conflicto, sino para dominarlo desde una altura inalcanzable para el común de las personas. No necesitas pelear cada batalla. De hecho, los grandes no se rebajan a discutir por lo que no tiene valor, porque saben que el precio de perder la calma es mucho mayor que el de perder una discusión. Imagina por un momento que frente a un insulto público, frente a una provocación directa, tú no solo no reaccionas con ira, sino que lo haces con una dignidad tan serena, tan imperturbable, que el agresor se desarma solo. Esa escena es más poderosa que cualquier argumento que puedas construir. Y los estoicos lo sabían muy bien. El dominio personal no se proclama, se muestra con hechos. Séneca escribió en uno de sus textos más olvidados sobre la serenidad del alma, una frase que parece escrita para nuestros tiempos. La paz no es la ausencia de conflictos, sino la fortaleza interior que no se altera ni ante la más ruidosa provocación. ¿Y qué hay más revolucionario en estos días que mantener la paz en medio del caos? ¿Qué hay más raro que ver a alguien no explotar donde todos estallan? Esa persona se convierte en una especie de misterio, en una fuerza que no se puede catalogar, en una presencia que impone respeto sin imponer nada. Este consejo no pretende convertirte en una estatua. Al contrario, se trata de encarnar el poder real, el que no necesita demostrar. Porque la ira casi siempre es un síntoma de inseguridad. La calma, en cambio, es el perfume de la certeza interior. Y cuando actúas desde esa certeza, desde ese núcleo de dignidad que nadie te puede quitar, no solo te liberas de tus cadenas, haces que otros también se pregunten cómo alcanzar ese mismo nivel de libertad. La próxima vez que sientas la ira tocando tu puerta, recuerda esto. No estás perdiendo una oportunidad de desahogarte. Estás ganando una oportunidad de elevarte. Y eso, en un mundo que se alimenta de reacciones impulsivas, te convierte en un verdadero revolucionario del alma. El sexto consejo estoico nos lleva a una profundidad que muchas filosofías modernas evitan por temor a parecer demasiado dura, demasiado exigente. Y sin embargo, aquí está uno de los secretos más potentes del alma invencible. No huyas del conflicto emocional. Úsalo para endurecer tu espíritu como el acero se templa con el fuego. Porque mientras el mundo te dice que debes evitar a toda costa el dolor, los estoicos te revelan que es justo en el dolor donde el carácter se cincela. Epicteto, quien conoció el sufrimiento desde su niñez como esclavo, escribió en una de sus observaciones menos conocidas: los que desean suavidad en la vida hallan fragilidad. Los que entrenan su alma en la dificultad hallan libertad. Esta frase no fue escrita desde una torre de marfil, sino desde la experiencia viva del sufrimiento cotidiano. Y aún así, desde allí, él entendía algo que los estoicos dominaban.
Cada vez que soportas con sabiduría una injusticia, cada vez que no te dejas arrastrar por la ira en medio del conflicto, estás puliendo la joya más rara de todas, la fortaleza emocional. La sociedad moderna ha hecho del confort una especie de religión, y todo lo que interrumpe esa comodidad es catalogado como tóxico, dañino, intolerable. Pero la verdad estoica es brutal y hermosa al mismo tiempo. Solo quien ha caminado por el fuego sin perder su centro puede realmente decir que ha vivido con fuerza. Marco Aurelio no se convirtió en el emperador filósofo por meditar en jardines silenciosos. Lo hizo en medio de guerras, traiciones, pestes y pérdidas personales irreparables. Y sin embargo, en uno de sus escritos menos citados confesó: «En medio del asedio no me alteré, porque no puedo controlar el ruido, pero sí la forma en que resuena en mi alma». Estas palabras no son de un místico aislado, sino de un hombre con el peso del mundo sobre sus hombros. Y aún así, su alma permanecía intacta, no por insensibilidad, sino por entrenamiento. La ira y la frustración no son anomalías, son pruebas. Y cada vez que reaccionas desde el equilibrio, desde la reflexión y no desde el impulso, estás fortaleciéndote. No es cuestión de represión, es cuestión de transmutación. El fuego que podría quemarte, si lo dominas, puede también forjarte. Y aquí está el giro que muy pocos comprenden. El conflicto emocional, bien manejado, se convierte en una fuente de energía inagotable. No esperes que los demás cambien, ni que el mundo deje de ser injusto. Espera en cambio convertirte en alguien tan resistente, tan templado, tan sólido, que incluso la tormenta más violenta no te doblegue. Porque el alma que ha aprendido a resistir sin amargarse, a luchar sin odiar y a soportar sin rendirse, es un alma que ya ha vencido. El séptimo consejo estoico es tal vez uno de los más radicales, porque desafía la lógica del orgullo, la lógica de la revancha y del ego herido. Nos invita a hacer lo que menos queremos hacer cuando estamos enojados: perdonar. Pero no un perdón superficial, no uno que diga «te perdono», mientras por dentro todavía ardes. Estamos hablando de un perdón profundo, filosófico, revolucionario. Un perdón que nace de la comprensión de la naturaleza humana. Los estoicos no perdonaban porque eran buenos o piadosos. Perdonaban porque entendían. Entendían que el otro, el que ofende, el que hiere, el que traiciona, muchas veces actúa desde la ignorancia, desde el miedo o desde su propio dolor. No justificaban el acto, pero sí reconocían su raíz. Y desde esa comprensión nacía un perdón que liberaba no al ofensor, sino al ofendido. En una reflexión escondida entre las líneas de sus meditaciones, Marco Aurelio escribió: «¿Qué me sorprende de la conducta de un ignorante? Sería como enfadarme con el fuego por quemar o con la nieve por congelar». Esta perspectiva no es pasividad, es inteligencia emocional llevada a su punto más alto. Entender que las personas actúan como actúan no por malicia pura, sino porque aún no han despertado, te permite liberarte del veneno de la ira que solo tú bebes esperando que el otro sufra. Y aquí ocurre lo más poderoso. El perdón estoico no es un regalo que das, es una carga que te quitas. Cuando no perdonas, llevas contigo el peso de la ofensa todos los días. La arrastras, la revives, la alimentas. Pero cuando perdonas desde la razón y no desde el sentimentalismo, la ofensa pierde poder. Ya no gobierna tu energía, tu atención, tu estado de ánimo. Y eso te devuelve una libertad que nadie puede arrebatarte. Epicteto, con su lucidez implacable, lo expresó así: «Si alguien te insulta, pregúntate, ¿eso me define? Si no lo hace, entonces, ¿por qué cargar con eso?». Aquí se revela una de las verdades más incomprendidas del perdón. No es una declaración de inocencia para el otro, sino una declaración de independencia para ti. Este consejo no pretende suavizar tu justicia ni pedirte que olvides. Lo que te propone es que no permitas que una emoción tan destructiva como la ira te convierta en esclavo de tus recuerdos. El estoico no borra el pasado, lo transforma en sabiduría. No olvida la herida, pero no deja que se infecte.
porque ha entendido que el que no perdona vive eternamente encadenado a su agresor. Así que la próxima vez que el orgullo te diga, nunca lo perdonaré, recuerda esto, no lo haces por él. Lo haces por ti, porque el alma que aprende a soltar se eleva, y la que se queda atrapada en el rencor se marchita en su propio fuego. El octavo consejo estoico es un principio que debería enseñarse desde la infancia, repetirse en las aulas, practicarse en las casas y, sobre todo, recordarse en cada momento de provocación. El verdadero poder es gobernarte a ti mismo, no a los demás. En una cultura obsesionada con dominar el exterior, las circunstancias, las personas, las opiniones, los estoicos nos invitan a dar la vuelta completa, a mirar dentro, porque ahí es donde empieza y termina todo gobierno auténtico. Marco Aurelio, cuya vida estuvo rodeada de conspiraciones, traiciones políticas, conflictos militares y tragedias personales, escribió con una calma desconcertante: el que se conquista a sí mismo es más grande que el que conquista una ciudad. Esta frase, olvidada entre los párrafos menos populares de sus meditaciones, no era una metáfora poética. Era una verdad práctica, fruto de la batalla diaria que el emperador libraba, no contra sus enemigos, sino contra sus propias reacciones. Este consejo se siente revolucionario, porque nos revela que no se trata de cambiar al mundo para estar bien, se trata de cambiar tu relación con el mundo. Cuando entiendes que tus emociones son tus responsabilidades y no los efectos inevitables de lo que los demás hacen o dicen, recuperas el timón de tu existencia. Ya no estás a merced de las mareas emocionales de los otros. Te conviertes en capitán de tu barco. Epicteto lo decía sin rodeos: nadie te hace enojar, tú decides enojarte. Estas palabras tan simples son un terremoto para el ego, porque nos obligan a asumir una verdad incómoda. No somos víctimas de lo que sentimos, sino autores de nuestras reacciones. Y ese nivel de responsabilidad no es para cualquiera. Es para los que han decidido dejar de vivir como hojas al viento. Pero esta soberanía interior no se gana con teorías ni con frases bonitas. Se gana con práctica, con conciencia, con el hábito de observarte en el momento justo antes de explotar y elegir no reaccionar como lo harías por instinto, sino como lo haría el ser más sabio que habita en ti, esperando ser escuchado. Séneca lo entendía mejor que nadie. En su tratado sobre la ira escribió: cuando el alma está bien gobernada, ni el golpe más brutal rompe su compostura. Este ideal no es inalcanzable, es un norte. Y cada vez que lo usas como guía, cada vez que eliges responder con ecuanimidad en lugar de violencia, estás ascendiendo un peldaño más hacia esa cumbre de control absoluto de ti mismo. Gobernarte no significa volverte frío, significa volverte claro. Significa que tu emoción no es tu carcelera, sino tu aliada. Significa que puedes atravesar el caos del mundo sin convertirte en parte de ese caos, porque ya no necesitas demostrar nada, simplemente eres dueño de ti, y eso es todo. El noveno consejo estoico, tan oculto como imprescindible, nos lleva al lugar más incómodo pero más liberador de todos: la introspección radical. Nos invita a ver la ira no solo como una reacción a lo externo, sino como un espejo que revela partes de nosotros que aún no hemos querido aceptar. Lo que más odiamos de los demás suele ser exactamente lo que más tememos ver en nosotros mismos. Marco Aurelio, en un pasaje que rara vez se menciona, escribió: lo que te irrita del otro, examínalo. Tal vez estés viendo reflejado lo que tú mismo reprimes. Estas palabras no son una sugerencia amable para la autoexploración. Son un bisturí filosófico que corta hasta el fondo del orgullo. Porque aceptar que la furia que sentimos frente a la soberbia ajena, a la falta de respeto, a la traición, pueda estar relacionada con nuestras propias sombras internas, es el acto de humildad más difícil de todos. Los estoicos entendían que la ira no nace solamente de la injusticia, sino también del ego que no tolera ser confrontado. Cada vez que alguien te molesta profundamente, antes de señalarlo, la práctica estoica sugiere una pausa. ¿Por qué me afecta tanto?
¿Qué parte de mí se siente expuesta, amenazada o imitada por esa conducta? Este acto de autoindagación no es para culpabilizarte, sino para liberarte. Porque cuando descubres que parte de tu reacción nace de una herida interna, puedes comenzar a sanar desde la raíz. Epicteto dijo, en una frase que muy pocos conocen, «El sabio no culpa ni al destino ni al prójimo, se interroga a sí mismo, porque sabe que el desorden no comienza afuera». Esta actitud de inspección constante es una de las claves del estoicismo profundo, no para castigarte, sino para iluminar tus zonas ciegas, porque la sombra que no se reconoce domina, pero la sombra que se observa se integra y pierde su poder destructivo. Imagina que cada vez que alguien te provoca, tú en lugar de reaccionar, haces una pausa y te preguntas, ¿qué me está mostrando esta persona que me niego a aceptar en mí? A veces es impaciencia, a veces intolerancia, a veces la necesidad de tener siempre la razón. Y cuando ves eso con claridad, algo cambia. La ira se disuelve no porque el otro cambió, sino porque tú te liberaste del reflejo inconsciente que te atrapaba. Séneca fue directo en este tema. Lo que más criticamos en los demás, a menudo es lo que más nos duele reconocer en nosotros. Esta frase, casi una confesión, no busca culparte, sino abrirte una puerta, la puerta del autoconocimiento. Y una vez cruzas esa puerta, entiendes que cada emoción intensa, lejos de ser una enemiga, es una guía, un llamado a ver más profundo. Este noveno consejo entonces no es cómodo, pero es sagrado, porque te recuerda que la verdadera batalla no es contra el mundo, sino contra las ilusiones que has construido sobre ti mismo. Y al reconocerlas, no solo dejas de reaccionar con ira, sino que te conviertes en una fuente de comprensión tan profunda que los demás ya no pueden arrastrarte al abismo. El 10º consejo estoico que vamos a explorar hoy es una práctica ancestral, casi olvidada por la modernidad, pero que encierra un poder mental tan fuerte que puede cambiar por completo tu relación con la ira y la frustración, la premeditación de la adversidad. En latín, premeditatio malorum. No como acto pesimista, sino como estrategia de fortaleza. El estoico se prepara para lo peor, no porque espera que ocurra, sino porque si ocurre ya no le sorprende. Marco Aurelio, cada mañana antes de salir a cumplir sus deberes imperiales, repetía para sí mismo, «Hoy encontraré a hombres egoístas, ingratos, arrogantes, deshonestos, envidiosos y groseros, y aún así, ninguno de ellos puede herirme, porque compartimos la misma razón, la misma chispa divina». Esta frase, sacada de una de las páginas menos citadas de sus meditaciones, no era una queja ni un acto de resignación, era una armadura espiritual. La ira surge con fuerza cuando el mundo nos decepciona, pero esa decepción solo existe porque había una expectativa. Esperábamos que nos trataran bien, que nos comprendieran, que fueran justos. El estoico, en cambio, no espera del mundo lo que el mundo no puede prometerle, no porque sea cínico, sino porque quiere conservar su energía para lo que realmente puede controlar. Su respuesta. Epicteto enseñaba a sus discípulos a comenzar el día visualizando posibles desafíos. Un insulto, una traición, una pérdida. No para vivir con miedo, sino para estar listos, porque lo que se espera no desestabiliza, y esta preparación no le quitaba alegría a la vida. Al contrario, le quitaba vulnerabilidad a la paz interior. Piensa en esto. Si supieras que una persona va a tratarte mal antes de que ocurra, ¿te afectaría igual? ¿O llegarías al encuentro con una serenidad inquebrantable, sabiendo que tú ya habías elegido tu reacción antes de que los hechos sucedieran? Este es el poder de la visualización estoica. Es como ensayar una batalla en la mente para no ser derrotado en el campo. Séneca lo dejó claro en una de sus epístolas menos leídas. El que ha ensayado el infortunio no tiembla cuando éste llega. Y este ensayo no es una obsesión, sino una meditación activa que convierte lo imprevisto en algo previsto.
El resultado es una tranquilidad que no depende del comportamiento ajeno, sino de tu preparación interna. Este consejo, llevado a la práctica diaria, te transforma. Ya no vives en reacción constante, vives en anticipación serena. Te conviertes en alguien que, al enfrentar una provocación, no responde con sorpresa ni con fuego, sino con una sonrisa que viene de saber que esa batalla ya la habías ganado antes de que comenzara. Y eso, en un mundo lleno de estallidos emocionales, es un superpoder. El 11º consejo estoico para transformar la ira y la frustración no tiene que ver con técnicas externas ni con ejercicios mentales. Tiene que ver con una renuncia profunda, casi imposible en esta era de hiperindividualismo: matar al ego antes de que el ego mate tu paz. Porque si hay una causa común en casi todas nuestras explosiones de ira, es esta: nos creemos demasiado importantes como para ser ignorados, criticados o contrariados. Los estoicos no negaban el valor de la vida. Lo que negaban era la tiranía del yo. Epicteto decía: ¿estás dolido porque no te consideraron? ¿Por qué habrías de ser considerado? ¿Qué crees que eres? Si fuiste pasado por alto, tal vez fue porque no era necesario que tú estuvieras en el centro. Estas palabras, hoy impensables en un mundo obsesionado con validación y protagonismo, son una medicina amarga, pero sanadora. Nos recuerdan que la mayoría de los dolores emocionales que sentimos no provienen de los hechos, sino de la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. La ira surge cuando el ego se siente herido, cuando alguien nos interrumpe, nos contradice, nos ignora o nos traiciona. Pero el ego no es más que una imagen inflada que hemos creado para sostener un sentido falso de importancia. Y cuanto más grande es esa imagen, más frágil es. Basta una palabra mal dicha para que se desmorone. Por eso el estoico trabaja en lo contrario, en volverse internamente pequeño, pero espiritualmente inmenso. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, escribió algo que parecería increíble viniendo de un emperador. Recuerda que no eres más que una gota en el océano del tiempo. Ni la fama ni la ira te acompañarán al final. Estas palabras no son humildes, son gigantescas. Porque quien las dice no está rebajándose, está desatándose del peso insoportable del orgullo. Cada vez que te enfureces porque no te reconocen, no te respetan o no te entienden, puedes detenerte y preguntarte: ¿realmente necesito esta validación? ¿O solo es mi ego que grita por no ser alimentado? Esta simple pregunta cambia todo, porque cuando el ego deja de ser el motor, el alma puede ser el guía, y el alma no necesita gritar, solo necesita claridad. Séneca, en uno de sus últimos escritos antes de morir por orden de Nerón, escribió a un amigo una frase que parece una despedida, pero también una lección final. Lo único que el sabio teme no es la muerte, sino perder el dominio de sí. Y ese dominio solo es posible cuando el ego se convierte en sirviente, no en amo. Este consejo es incómodo, porque exige humildad real. No la humildad fingida que espera recompensa, sino la que viene de saber que no necesitas demostrar nada a nadie para ser completo. Cuando llegas a ese punto, no hay insulto que te sacuda, ni traición que te destruya, porque ya no eres esa imagen inflada que camina sobre cristales. Eres una presencia firme, inquebrantable, que ha encontrado su fuerza en la renuncia al ego. El 12º consejo estoico para lidiar con la ira y la frustración no es un remedio, sea inmediato, pero sí uno de los más efectivos. Dale tiempo a la emoción antes de actuar. Puede sonar simple, casi banal, pero es una de las prácticas más desafiantes que propone el estoicismo. Porque en un mundo que te empuja a responder al instante, detenerte es un acto de rebeldía. Y no cualquier rebeldía, una rebeldía sabia. Séneca, en un pasaje profundamente ignorado de su tratado de ira, dejó una recomendación que desafía siglos de impulsividad humana. La ira es breve locura. Si la dejas vivir un instante, destruirá tu juicio. Pero si la dejas pasar, morirás de risa al ver lo que ibas a hacer. Esta frase no busca hacer humor del enojo, sino mostrar cómo el tiempo desinfla las emociones
que en el momento parecen absolutas, definitivas, incuestionables. Lo que hoy te parece imperdonable, mañana puede parecerte insignificante. Y ahí está el secreto. El estoico no confía en su primera reacción, confía en su segunda reflexión. Epicteto comparaba la mente enojada con un mar revuelto. No navegues en la tormenta. Espera a que el mar se calme y verás que ni el destino ni el prójimo eran tus enemigos. Esta idea de dejar pasar el oleaje mental antes de tomar decisiones, de responder mensajes, de hablar frente a quien te ha herido, no es cobardía, es inteligencia emocional avanzada. Porque el alma necesita tiempo para ver con claridad lo que el impulso oculta. Marco Aurelio, por su parte, practicaba un ritual que pocos conocen. Antes de dar una respuesta definitiva sobre un conflicto que lo perturbaba, se obligaba a dormir una noche, aunque fuera emperador, aunque tuviera el derecho de decidir de inmediato. Él sabía que lo que se decide con la sangre caliente suele traer consecuencias frías. En una de sus notas menos mencionadas escribió: «Una noche de sueño apaga fuegos que 100 palabras avivan». Este consejo no pretende convertirte en una persona lenta o distante, sino en alguien profundo, en alguien que entiende que el primer pensamiento suele ser heredado, reactivo, condicionado, pero el segundo puede ser libre, lúcido y tuyo. Detenerte, respirar, darte espacio no es rendirse, es darte una ventaja, porque mientras el mundo corre, tú observas, mientras el otro ataca, tú construyes silencio. Y en ese silencio, la emoción se disuelve, el juicio regresa, y la respuesta, sí, llega. Será mucho más precisa, mucho más tuya. Así que la próxima vez que algo te queme por dentro, recuerda esto. Esperar es un acto de poder. Y en esa espera, tal vez descubras que lo que ibas a destruir era solo un reflejo pasajero de un yo que ya estás dejando atrás. El último consejo estoico, el número 13, es el más poderoso de todos, porque no solo encierra la solución a la ira y la frustración, sino también la clave para vivir una vida con dirección, sentido y grandeza. Elige quién eres por encima de lo que sientes. Es decir, no te definas por tus emociones momentáneas, defínete por tus principios, por tu carácter, por tu visión a largo plazo. La mayoría de las personas viven como hojas al viento emocional. Hoy se sienten bien y son amables, mañana se sienten mal y son crueles, y así, día tras día, dejan que las circunstancias decidan su conducta. Pero el estoico no vive así. El estoico ha elegido, con radicalidad, convertirse en un ser que actúa desde lo que ha decidido ser, no desde lo que ha sentido en el momento. Epicteto, en una línea casi nunca citada, dejó una afirmación que resume toda la filosofía de la autodirección. No digas «he sido insultado», sino «soy alguien que ha decidido no dejarse alterar por los insultos». Esta no es una negación de la realidad, sino una afirmación de la identidad. Porque cuando sabes quién eres, cuando lo tienes claro, cuando lo has escrito en el fondo de tu mente como un mandato silencioso, ninguna emoción pasajera puede arrastrarte a comportarte como alguien que no eres. Marco Aurelio, al final de su vida, ya cansado por dentro y por fuera, escribió una de sus frases más poco exploradas. «De todas las cosas que me suceden, no hay ninguna más importante que recordar que puedo elegir responder como un hombre de bien». Esa elección, tan simple, tan constante, es la clave para dominar la ira, la frustración, la decepción y todo lo que quiera ensuciar tu alma. Y aquí está la verdad. La ira siempre te ofrece una máscara. Te dice, ponte esto, te hará fuerte, te hará respetable, te protegerá. Pero lo que hace es alejarte de tu mejor versión, de esa parte de ti que sabe que la fuerza real no es gritar más fuerte, sino mantenerse en silencio sin perder presencia. No es aplastar al otro, sino sostenerse a uno mismo sin caer. Séneca, sabiendo que su vida estaba por terminar, dejó escrita una última lección a su círculo más íntimo. Lo único que llevarás contigo al otro lado es lo que hayas hecho con tu alma.
Y eso es lo que este consejo final encierra. Cada momento de ira superada, cada frustración transformada, cada impulso contenido con sabiduría, es una pieza más en la construcción de tu alma inmortal. No te defines por lo que te pasa, te defines por cómo eliges actuar ante lo que te pasa. Y si eliges actuar desde la grandeza, desde la dignidad, desde la conciencia, incluso en medio del caos, entonces ya no eres víctima de tus emociones. Eres su maestro. Este es el final del camino, pero también el principio de tu práctica. 13 consejos estoicos, 13 puertas hacia una vida más fuerte, más serena y más tuya. Porque manejar la ira y la frustración no es una técnica, es una forma de vivir. Y ahora te pregunto, ¿quién eliges ser tú cuando todo parece invitarte a reaccionar? Hemos recorrido juntos un sendero que no muchos se atreven a transitar. No porque sea oscuro, sino porque requiere luz propia. 13 enseñanzas estoicas que no buscan hacerte sentir bien, sino hacerte fuerte. No buscan protegerte del mundo, sino enseñarte a enfrentarlo desde una altura interna a la que pocos llegan. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, es porque dentro de ti hay una fuerza dormida que ya no acepta vivir a merced de los impulsos. La ira y la frustración no desaparecerán por arte de magia. Seguirán tocando tu puerta, disfrazadas de injusticia, de orgullo herido, de decepción cotidiana. Pero ahora tú ya no eres el mismo. Ahora llevas en la mente el acero de Epicteto, la calma de Marco Aurelio, la precisión de Séneca. Y más, importante aún, ahora sabes que no necesitas luchar contra todo lo que te molesta, porque muchas veces la verdadera victoria consiste en no permitir que lo externo dicte tu estado interno. El estoico no vive para evitar los problemas, vive para volverse inmune a la destrucción emocional. Transforma el fuego en luz, la molestia en crecimiento, el conflicto en claridad. Y lo hace en silencio, sin proclamaciones, sin necesidad de reconocimiento. Porque el estoico verdadero no necesita que el mundo le aplauda. Le basta con poder mirarse al espejo cada noche y decir, hoy fui dueño de mí, hoy no me vencí a mí mismo. Este no es un video para motivarte por unos minutos, es un llamado, un despertar, una señal. Si algo dentro de ti vibró, si alguna de estas palabras te tocó el corazón o te encendió el espíritu, entonces comienza hoy, no mañana, no cuando estés más tranquilo, hoy, en medio de la tormenta, en medio del tráfico, de la discusión, del trabajo, del caos. Porque el mejor momento para practicar el estoicismo es justo cuando más difícil parece. Comenta abajo cuál de estos 13 consejos resonó más contigo. Compártelo como una declaración, como una elección de quién estás decidiendo ser a partir de hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir explorando esta filosofía que no solo te enseña a pensar, te enseña a vivir. Recuerda, el mundo no necesita más gente fuerte por fuera, necesita más gente invencible por dentro. Y tú ya sabes cómo empezar ese camino. Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos desenterrando el poder oculto de los sabios que jamás necesitaban gritar para hacerse escuchar.